Nos acompaña en este segmento aquí en Evolución Humana esta noche Ricardo Araya, quien es profesor, docente, universitario y doctorando en estos momentos en Historia. Y mucho nos interesa conocer el otro aspecto de Leonardo da Vinci, que son sus obras, la cantidad de elementos que se le adjudican y que sabemos que pertenecían a él porque están dentro de la cantidad de dibujos, de cantidad de elementos que empezó a llevar adelante a través de esas técnicas que tenía él, que para muchos era también todo un enigma, porque la escritura la hacía a través de un espejo, más allá que él podía escribir con la derecha, con la izquierda, ambidiestro, pero también era un misterio la forma en que él volcaba esa información al papel, porque para muchos ya iba codificado. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Así como vos dijiste, tenés toda la razón de decir que Leonardo encierra un gran misterio en cómo codificó, podríamos decir, sus inventivas, a pesar de que gran parte de sus inventos no llegaron a concretarse, principalmente por financiamiento, y que son las tecnologías del siglo XX o hasta el siglo XXI las que han ido corroborando de alguna otra manera que Leonardo tenía razón en sus estudios sobre la dominación, por ejemplo, de los instrumentos para volar. Por ejemplo, se me viene a la cabeza tal vez el más famoso y hasta el más repetido iconográficamente, que es el tornillo aéreo, que va a ser uno de los primeros, pero que llama mucho la atención porque lo tenemos gracias a ser un dibujo, uno de los primeros dibujos volcados en estos cuadernos, que gracias a diferentes investigaciones, diferentes universidades europeas y americanas, hoy en día sí podríamos llegar a decir de que es un prototipo de helicóptero, a pesar que para aquella época hubiese sido muy difícil, ya que los elementos, los materiales que se empleó o que Leonardo tenía en su mente para llevar adelante, hubiese sido muy difícil que tomara vuelo. Claro, lo que pasa es que tenía las limitaciones también de los materiales. No había la conjunción que hay ahora, la cantidad, la variabilidad de elementos que se cuenta ahora para construir algo artificial. Él tenía que prácticamente utilizar los elementos de la naturaleza. Exactamente. Lo importante para entender justamente a Leonardo y no pensarlo como que dejó sus trabajos inconclusos o como que no pudo concretarlos además de los materiales, es justamente que Leonardo es un gran proyector, podríamos decir. Él proyecta todas sus ideas, las vuelca en el papel y es una forma de promocionarse a sí mismo. Hay que entender la mente de Leonardo para poder comprender sus obras desde un concepto clave que es la polimatía. En este caso, Leonardo es un polímata. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona, como hay en diferentes etapas históricas, hasta hoy en día podríamos encontrar varios polímatas, que son aquellos que dominan varias áreas del conocimiento, no solamente que las dominan, sino de que se transforman en grandes especialistas en ellas. Ahora, en este caso Leonardo, si uno se vuelca a sus cuadernos, va y viene constantemente sin necesidad de volcarse a algo metódico o algo que sea ordenado, sino de que son todas esas curiosidades que van a ir jugando en el momento de crear, en el momento de transformar esa naturaleza que él quiere dominar a partir de sus inventos y que transformarían justamente el panorama de la forma en que el hombre va a empezar a dominar ese espacio natural, que más que natural es un espacio de investigación, es un espacio que Leonardo toma como si fuera una fuente constante, ya que hay que recordar que Leonardo nunca fue educado en una escuela, en una universidad, sino que todo su conocimiento se lo debe gracias a su curiosidad. Y qué interesante es esto de la curiosidad para poder comprender esta inventiva leonardesca, porque después de todo también esto se va a ver reflejado en su pintura, se va a ver reflejado en varias de sus obras artísticas y que lamentablemente esto también ha llevado a duras críticas a Leonardo por ser muchas de sus obras que están inconclusas. Muchos críticos del arte hablan de alguna manera, de una forma pesimista de Leonardo, pero porque no se comprende justamente a la pintura como un objeto histórico, como un objeto que tiene esa trascendencia de coherencia histórica para entenderlo como un manual de trabajo de Leonardo. Leonardo no pinta porque sea un gran artista solamente, sino que pinta porque quiere
ver cómo sus inventivas se reflejan en este mundo pictórico. Bueno, algunos inclusive decían que Leonardo da Vinci, esto es una interpretación de la actualidad, ¿no?, tenía un déficit de atención, ¿no?, como una patología. Por eso se aburría rápidamente y dejaba quizás en la mitad un trabajo. Bueno, y muchos alegan este tipo de problemas que tenía Leonardo da Vinci para no concretar en forma definitiva muchas obras, que las dejaba inconclusas. Otros dicen no las dejaba en forma completa, detallada, porque no le hacía falta, no era algo de necesidad ni le pagaban por eso tampoco. Podríamos llegar a pensar a Leonardo como con atención dispersa en este siglo XXI, pero en cierta manera sí, podríamos decir que gran parte de lo que creó o de lo que él diseña en sus cuadernos o en sus prototipos, en sus pequeños modelos a escala que lleva adelante y que han guardado, que digamos que hoy en día los tenemos gracias a aquellos ayudantes que retomaron toda esos grandes tesoros que Leonardo dejó en su momento de morir, y que lo guardaron como verdaderos tesoros, que es lo interesante. Podríamos decir que es verdad, Leonardo tiene una mente que trabaja a tal velocidad que deja los proyectos inconclusos porque justamente no lo satisfacen de alguna otra manera, porque busca constantemente resolver esta cuestión de la dominación de la naturaleza, pero hoy en día lo podríamos ver como alguien que no se comprometió con su trabajo. Yo diría todo lo contrario, era un hombre comprometido. ¿Cuál era su trabajo? Conocer. Su trabajo era descubrir, era comprender ese mundo, esa naturaleza y ese hombre en la naturaleza humana. Porque después de todo, como un hombre común y corriente también, Leonardo necesitaba un sustento y por eso accedía a trabajos de pintura principalmente. Y Leonardo no es un pintor. Leonardo es un gran conocedor del arte pictórico, pero él no se considera pintor. Él cada vez que puede evadir la cuestión de hacer retratos o encargos de la corte de diferentes ciudades donde va a estar, él prefiere de alguna otra manera hacer pequeños trabajos que lo pueden ayudar en su sustento, pero estas grandes obras que va a llevar adelante en sí son esas pinturas que hoy en día consideramos como grandes obras maestras, pero que Leonardo las consideraba como parte de ese gran método de trabajo. Bueno, por ejemplo, La Última Cena. Allí ese cuadro que pinta Leonardo da Vinci en una pared que tenía algunas complicaciones de construcción y que por eso no puede durar tantos años y tiene complicaciones en la preservación. Pero allí esa obra de La Última Cena, quería preguntarte, Ricardo, ¿cómo evalúas la cantidad de elementos que se han escrito, se deducen, de que utilizó un número específico, triángulos, que las mediciones, que quiénes estaban, quién no estaban, si era María Magdalena, todo un debate que sigue hasta el día de hoy, películas, a todo esto en Hollywood, libros interpretando. La Última Cena fue una de las grandes obras, pero lamentablemente no llega bien hasta nuestros días porque se deterioró mucho, luego se la mejoró. Pero, ¿qué te hace pensar todo eso de La Última Cena? La Última Cena, así como bien lo denominaste, es una de las grandes obras que hacen perdurar a Leonardo en nuestra memoria. Es verdad que, esto fue un encargo dentro de su estadía en Milán. Él lo va a realizar en el monasterio de Santa María delle Grazie. Justamente es un fresco, podríamos decir, en el cual emplea nuevos métodos de pintura, nuevos métodos para poder de alguna manera preservar lo que está pintando, pero estos nuevos métodos, justamente como todo científico, están en proceso de corroboración, de experimentación, y esa experimentación es lo que justamente hace que hoy en día La Última Cena prácticamente esté deteriorada. Hay que tener en cuenta que en los últimos años de Leonardo, 20 años después de haber realizado esta pintura, ya se encontraba con gran deterioro, lo cual también ha llevado a duras críticas en su capacidad artística. Pero después de todo, esta Última Cena, como bien nombraste anteriormente, cuenta con varios elementos que ya nos permiten comprender esta mente de hombre del Renacimiento, o mejor dicho, en las propias palabras de estos italianos, el uomo universale. Este
ser que está constantemente buscando comprender la naturaleza y que emplea figuras geométricas, que decide romper con los esquemas medievales, porque si pensamos en la Última Cena, podríamos remontarnos a antecedentes iconográficos y pensar esta disposición en una extensa mesa con personajes que están uno del lado del otro, pero cada uno con su individualidad. Leonardo rompe con esa armonía, podríamos decirlo, y le da su propia impronta y que de alguna otra manera representa la pintura del Renacimiento, la pintura leonardesca, porque divide a los personajes de tres en tres, lo coloca a la figura de Cristo en el centro, prácticamente sola, sin una invasión visual, como también nombraste esta cuestión de que si la figura que está sobre su costado es María Magdalena o no. Difícil es determinarlo hoy en día, ya que la pintura tiene tanto desgaste que si quisiéramos entender esta fisonomía femenina sería muy difícil, ya que para aquella época, cuando se querían representar ciertas figuras masculinas, también se empleaban mujeres. A la inversa, porque también tenemos que tener en cuenta que la pintura renacentista emplea a hombres para cuerpos de mujer. Es decir, son los modelos los que nos dan los cánones. ¿Habría utilizado un número áureo, un número de la época de Pitágoras, de la escuela matemática de Pitágoras, pero como un número escondido dentro de sus obras? Se habla mucho de ese número áureo. El número áureo deviene de la propia teoría del código Fibonacci, y que justamente es un código matemático para poder, digamos, comprender y dividir la creación o la propia naturaleza. Después de todo, este número áureo nos dice de esta proporción divina. Es como se entendía para la época. Justamente fíjate cómo lo relacionan con la divinidad, este número que remarcaría este pensamiento de que la naturaleza es creada por Dios y es un reflejo de Dios. Justamente varias de sus pinturas contienen, como varios estudios de historiadores del arte hoy en día han llevado adelante, que se ha empleado la proporción áurea. Donde más lo podemos ver reflejado, y es muy interesante, es en el Hombre de Vitruvio. Este gran dibujo que se conserva hoy en día en Venecia y que podemos apreciar personalmente, podríamos decir, si tuviéramos la oportunidad cada 10 años para que no se deteriore, es la representación que justamente Leonardo hace de este hombre a partir del número áureo. Esta disposición del tamaño de los dedos, de las manos, de la cara, del torso, de las piernas, este hombre encerrado en esta circunferencia que representa la divinidad, que también representa la perfección según el pensamiento clásico, pero también encerrado en este cuadrilátero, en este cuadrado que también hace referencia a la simetría. Nos demuestra un Leonardo apasionado por la medición y es un Leonardo matemático. Cuando uno lee a Leonardo específicamente, por ejemplo, hoy en día podríamos consultar el Tratado de la Pintura de Leonardo. No es un libro que él publicara, sino que se ha publicado posteriormente, de recobrar varios de sus escritos. Uno, cuando lee el Tratado de la Pintura, no encuentra un tratado sobre arte, sobre la belleza, sobre la estética, sino que es un tratado matemático. Prácticamente Leonardo traduce lo estético, lo bello y lo feo, porque no solamente hablaba de lo bello, en una ecuación matemática. Él está obsesionado con esto. Y justamente él, cuando era criticado, era de alguna manera sentenciado para su época, él decía que sus trabajos eran justamente para que lo leyeran o lo observaran matemáticos, no personas comunes y corrientes que no tenían esos conocimientos, como por ejemplo este código del número áureo. Bueno, y otra gran pintura de Leonardo, sin duda, quizás la más famosa de todas en la historia de la humanidad, es la Gioconda, la Mona Lisa, que fue robada inclusive del Museo del Louvre, luego vendida sus copias, un argentino allí en el medio. Y la pregunta va dirigida a Ricardo sobre la Gioconda. También siempre está el aura de misterio
en relación de quién era la Gioconda, por qué, si realmente es la auténtica, por qué se la robaron. Bueno, toda una historia en cada una de las obras de Leonardo da Vinci. Impresionante. La Gioconda actualmente es una de las obras, diríamos, la más importante de la historia del arte. La Gioconda es justamente esas obras concluidas por Leonardo. Él la termina a pesar de que tardó 20 años en terminarla, y esta fecha, esta cantidad de años solamente nos demuestra esa dedicación que tenía Leonardo al estudio, porque justamente la Gioconda encierra gran parte de estos misterios que hoy en día nos llaman tanto la atención de este personaje, ya que podríamos decir que fue un encargo de un mercader italiano, pero también hablan de un autorretrato, de un Leonardo joven, un Leonardo que está entre esta fisonomía masculina y femenina, casi hermafrodita, pero creo que es parte de todo ese misticismo que se creó a partir de la figura de Leonardo, y justamente nace, como vos bien nombraste anteriormente, por el robo de la Gioconda del Museo del Louvre a comienzos del siglo XX. Fue justamente un argentino quien la descuelga sin ser visto. Él trabajaba para el Louvre, pero tenía un objetivo justamente. Él decía que la obra debía estar en Italia y debía ser expuesta en Italia. Era un tesoro italiano y no entendía por qué seguía en manos francesas. Bueno, justamente la Gioconda, ¿por qué llega a Francia? ¿Por qué se expone hoy en día en el Museo del Louvre, uno de los museos más importantes de la República Francesa? Hay que tener en cuenta que en los últimos años de Leonardo, él va a estar en la corte de Francisco I de Francia, quien tenía una adoración y advocación inmensa hacia el artista. Y justamente es a la muerte de Leonardo que la obra queda en territorio francés. Leonardo es enterrado en Francia y gran parte de algunas pinturas o escritos van a permanecer en territorio francés. Y también está la teoría de que fue comprada por el mismo monarca. Exactamente, también podríamos pensar de que Francisco I quería adquirir la mayor cantidad posible de obras de Leonardo, como gran parte de los monarcas de la Edad Moderna, porque justamente, por ejemplo, si leemos los tratadistas de arte de Felipe II de España, también hablaban de la obra de Leonardo y se lamentaban de que el rey no adquiriera una mayor cantidad de obras, porque justamente las obras, las grandes pinturas de leonardescas van a estar en Italia y en Francia principalmente, aunque hoy en día están repartidas en gran parte de los museos del mundo, galerías tanto privadas como de ámbitos gubernamentales, y que también siguen vigentes en esta cuestión de la comercialización del arte, porque después de todo debemos recordar, ya que nombraste la Gioconda, yo también quisiera nombrar al Salvator Mundi, que es una de las últimas obras subastada en el año 2017, nada más y nada menos por 450 millones de dólares, lo cual ya te da el entendimiento de cuánta fascinación tenemos por Leonardo. Pero qué importante es verlo desde una perspectiva histórica para justamente entender a la figura de Leonardo desde su época, y que desde su propia época ya llamaba la atención y que era un grande del arte. Pero ahora, esta genialidad, este concepto de genio, debemos de construirlo. ¿Para qué? Justamente para comprender al humano que está detrás de la genialidad, y que sigue siendo, justamente como dije al principio con este concepto de polímata, un hombre que no tendría parangón para su época, y justamente lo que reconoció Francisco I de Francia. Muchas gracias por tu presencia esta noche aquí en Evolución Humana, Ricardo. Muy amable. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa en instantes de la parte final con el comentario del libro.